sporregono, desporosarla al mostegón. Han pasado 5 siglos desde que Maquiavelo escribió sus últimas líneas. 5 siglos de guerras, revoluciones, imperios que nacen y caen. 5 siglos de presidentes, primeros ministros, dictadores, demócratas y demagogos. Y sin embargo, sus palabras siguen ahí, vivas, incómodas, perturbadoramente actuales. ¿Por qué? ¿Qué tienen las ideas de un diplomático florentino del siglo XVI que las hace tan resistentes al paso del tiempo? La respuesta es simple y aterradora. Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Maquiavelo no escribió sobre sistemas políticos, no escribió sobre ideologías, no escribió sobre constituciones ni sobre leyes. Escribió sobre algo mucho más profundo y mucho más permanente. Escribió sobre las personas, sobre lo que hacemos cuando nadie nos mira, sobre lo que queremos cuando nadie nos escucha, sobre lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir poder, para mantenerlo, para no perderlo. Y eso no ha cambiado en absoluto. Camina hoy por cualquier capital del mundo. Observa los palacios de gobierno, las sedes de los grandes bancos, las oficinas de las corporaciones multinacionales. Cambia los trajes renacentistas por corbatas modernas, las carrozas por coches blindados, las cartas manuscritas por correos electrónicos cifrados. Pero las miradas son las mismas, las ambiciones son las mismas, los miedos son los mismos. Los líderes modernos han leído a Maquiavelo, aunque muchos lo nieguen en público. Unos lo leen para seguir sus consejos, otros lo leen para detectar a quienes siguen sus consejos. Pero nadie puede ignorarlo. Porque Maquiavelo puso nombre a los mecanismos ocultos del poder. Y una vez que conoces esos mecanismos, ya no puedes dejar de verlos funcionar. Los ves en una campaña electoral cuando un candidato promete lo que sabe que no puede cumplir. Los ves en una negociación comercial cuando una empresa finge debilidad para atacar después con ventaja. Los ves en las relaciones humanas cotidianas, cuando alguien calcula cuánto mostrar y cuánto ocultar. Maquiavelo no inventó la manipulación. Solo la describió, y al describirla la hizo visible, y al hacerla visible, la hizo combatible. Esa es la gran paradoja de su legado. El libro que escribió para aconsejar a los príncipes terminó siendo un manual para entenderlos. El autor que fue acusado de cínico terminó prestando un servicio inmenso a la humanidad. Porque no hay mejor defensa contra el poder que entender cómo funciona. Los tiranos prefieren súbditos ignorantes. Los demagogos prefieren masas emocionales. Los manipuladores prefieren víctimas que no sepan que están siendo manipuladas. Maquiavelo rompió ese hechizo. Dijo en voz alta lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a pronunciar. Y al hacerlo, nos dio una herramienta. Una herramienta afilada, peligrosa, pero increíblemente útil. La herramienta de ver el mundo como es, en lugar de como nos gustaría que fuera. Esa es su verdadera herencia. No un conjunto de reglas para tiranos, sino una vacuna contra la ingenuidad. Una llamada de atención que sigue sonando 500 años después. Y que seguirá sonando mientras existan personas dispuestas a mirar al poder sin máscara. Hay una pregunta que incomoda. Una pregunta que Maquiavelo se hizo muchas veces en sus noches de exilio. ¿Sirve de algo la verdad en política? ¿Sirve de algo decir lo que realmente piensas? ¿Sirve de algo señalar el camino correcto cuando todos prefieren el camino fácil? Su propia vida parecía demostrar que no. Había sido honesto y lo habían encarcelado. Había sido leal y lo habían traicionado. Había dicho la verdad y lo habían exiliado. Entonces, ¿para qué sirve la verdad? El propio Maquiavelo encontró una respuesta en sus escritos. Una respuesta que no es optimista, pero sí profundamente realista. La verdad no sirve para ganar en el corto plazo. La verdad no sirve para hacer amigos, ni para conseguir cargos, ni para sobrevivir en la corte. Pero sirve para algo mucho más valioso. Sirve para entender. Y quien entiende puede actuar. Y quien actúa con conocimiento
tiene al menos una oportunidad de cambiar las cosas. Esa fue la apuesta de Maquiavelo. No la apuesta del ingenuo que cree que la verdad triunfa siempre. Esa es una fantasía infantil. Es la apuesta del estratega que sabe que la verdad es un arma de largo alcance. No gana batallas inmediatas, pero gana guerras históricas. Los que mintieron en su época están olvidados. Los que lo encarcelaron son notas al pie de página en los libros de historia. Pero Maquiavelo sigue aquí. Su verdad sigue aquí. Y eso es lo que molesta. Porque es fácil deshacerse de un hombre. Es mucho más difícil deshacerse de una idea. Sobre todo cuando esa idea está respaldada por siglos de evidencia. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos líderes han caído por no entender lo que Maquiavelo explicó hace 5 siglos? ¿Cuántas empresas han quebrado por ignorar la naturaleza humana que él describió? ¿Cuántas relaciones personales han fracasado por no comprender los mecanismos del poder y la influencia que él analizó con tanta precisión? La verdad de Maquiavelo no es agradable, pero es verdad. Y las verdades incómodas son las que más necesitamos escuchar. Él no prometió felicidad, no prometió justicia, no prometió un mundo mejor. Prometió algo mucho más modesto y mucho más útil. Prometió mostrarnos cómo funciona realmente el poder. Y cumplió. Lo demás depende de nosotros. Depende de si utilizamos ese conocimiento para construir o para destruir, para manipular o para protegernos, para repetir los errores del pasado o para evitarlos. Maquiavelo nos dio las herramientas. No nos dio un manual de instrucciones morales, porque él sabía que la moral no se impone desde fuera. La moral se elige desde dentro. Y cada generación tiene que hacer esa elección por sí misma. Él ya hizo la suya. Eligió la verdad, aunque le costara todo. Ahora nos toca a nosotros. Maquiavelo no se hacía ilusiones sobre la naturaleza humana. Después de todo lo que había visto en las cortes de Italia, después de todas las traiciones que había presenciado, después de haber sido él mismo encarcelado y torturado por un sistema que antes le había aplaudido, sabía algo que la mayoría prefiere ignorar. El miedo es más fuerte que el amor. No es bonito, no es agradable, no es lo que querríamos escuchar, pero es lo que observó una y otra vez. Un príncipe amado por su pueblo puede ser traicionado cuando las cosas se ponen difíciles. El amor es voluble, depende de las circunstancias, se desvanece cuando aparece el peligro. Pero el miedo permanece. El miedo no se olvida. El miedo no se traiciona porque el miedo paraliza. Maquiavelo lo explicó con una frialdad que todavía hoy estremece. Los hombres tienen menos reparo en ofender a quien se hace amar que a quien se hace temer. Porque el amor se mantiene con un vínculo de gratitud que los hombres, egoístas por naturaleza, rompen en cuanto les conviene. Pero el temor se mantiene con un vínculo de castigo que jamás los abandona. Dicho de otro modo, si dependes del amor de los demás, estás a merced de sus emociones. Si dependes del temor, estás a merced de ti mismo. Y entre depender de otros y depender de uno mismo, Maquiavelo lo tenía claro. Cuanto más puedas controlar por tus propios medios, menos necesitarás confiar en la voluble lealtad de los hombres. Esto no significa que el gobernante deba ser un tirano cruel y despiadado. Esa es la lectura simplona que han hecho sus detractores durante siglos. Maquiavelo era mucho más sutil. Ser temido no significa ser odiado. El odio es peligroso. El odio provoca rebeliones, atentados, conspiraciones. El buen príncipe debe ser temido, pero no odiado. Debe inspirar respeto sin provocar desesperación. Debe ser duro sin ser cruel. Ese equilibrio es el arte más difícil de todos, y muy pocos lo dominan. Maquiavelo lo vio en César Borgia. Borgia era temido, pero no odiado por su pueblo. Sus enemigos lo odiaban, por supuesto, pero su pueblo le temía lo suficiente para obedecerle, y no le odiaba lo suficiente para rebelarse. Esa es la fórmula.
el punto exacto donde el poder se vuelve estable. Y si alguna vez tienes que elegir entre ser amado o ser temido, Maquiavelo te lo dice sin pestañear. Elige ser temido, porque el amor es un préstamo que se pide a los demás. El temor es una inversión que haces en ti mismo. Y en el mundo del poder, depender de los demás es empezar a perder. Esto no era solo una teoría para Maquiavelo, era una observación de laboratorio. Lo había visto en Florencia, en Roma, en Milán, en Venecia. Los líderes amados habían caído uno tras otro. Los líderes temidos habían perdurado. Y cuando volvió del exilio y escribió sus reflexiones, no lo hizo para escandalizar a nadie. Lo hizo para advertir a los suyos. Florencia estaba llena de príncipes amados que no supieron hacerse temer. Y por eso Florencia cayó. Por eso Maquiavelo fue torturado. Por eso la República desapareció. Porque nadie quiso escuchar la verdad más incómoda de todas. El miedo mueve al mundo. Y quien no lo entiende, está condenado a ser aplastado por él. Si el miedo mueve al mundo, las apariencias lo gobiernan. Y Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Porque una cosa es lo que eres, y otra muy distinta a lo que los demás creen que eres. Y en política, la segunda importa mucho más que la primera. No basta con ser honesto, tienes que parecerlo. No basta con ser fuerte, tienes que proyectarlo. No basta con tomar buenas decisiones, tienes que conseguir que los demás las perciban como tales. El poder no es solo ejercicio, es también representación. Y quien no entiende esto, está perdido. Maquiavelo había observado a los grandes líderes de su tiempo y había notado algo que los distinguía de los mediocres. Los grandes líderes eran actores consumados. Sabían cuándo sonreír, cuándo fruncir el ceño, cuándo mostrarse magnánimos y cuándo despiadados. No porque sintieran esas emociones, sino porque entendían el efecto que producían en los demás. Un príncipe no puede ser siempre bueno. Sería un suicidio político. Pero sí puede y debe parecer bueno, aunque no lo sea. Esa es una de las frases más escandalosas de El Príncipe, y también una de las más incomprendidas. Maquiavelo no está diciendo que el príncipe deba ser hipócrita por placer. Está diciendo que debe serlo por necesidad, porque los súbditos juzgan por lo que ven, no por lo que hay detrás. Porque los aliados deciden en función de la imagen que proyectas, no de la realidad que escondes. Porque los enemigos atacan cuando perciben debilidad, no cuando realmente eres débil. La política es un teatro, y el príncipe es el actor principal. Si no sabe actuar, está perdido. Esto lo aprendió Maquiavelo viendo a los Medici durante años. Los Medici no eran los más fuertes, ni los más ricos, ni los más numerosos. Pero eran los mejores manejando las apariencias. Sabían mostrarse generosos cuando convenía, amenazantes cuando era necesario, humildes cuando tocaba ganarse al pueblo. Construyeron una imagen tan sólida que incluso cuando los exiliaron, lograron regresar al poder. Porque la imagen que habían creado era más poderosa que la realidad de su derrota. La gente los recordaba como protectores de Florencia, aunque en verdad solo protegían sus propios intereses. Pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que la gente creía. Y la gente creía en ellos. Esa es la lección que Maquiavelo aprendió y plasmó en sus escritos. La política no es el reino de la verdad, es el reino de la percepción. Y quien controla la percepción, controla el poder. Un error que cometen muchos principiantes es pensar que la verdad basta, que si eres justo la gente te apoyará, que si tomas buenas decisiones la historia te absolverá. Ingenuidad pura, diría Maquiavelo. La verdad no basta, porque la verdad es compleja y la gente prefiere explicaciones simples. La verdad no basta porque a veces es fea y la gente prefiere mentiras hermosas. La verdad no basta porque los enemigos mienten constantemente y si tú no manejas tu imagen, otros la manejarán por ti. El príncipe sabio no solo actúa bien y además se asegura de que todos lo sepan. No solo castiga a los culpables, lo hace de manera visible para que sirva de advertencia. No solo recompensa a los leales,
Lo hace en público para que otros quieran ser leales también. Cada gesto, cada decisión, cada palabra del príncipe es un mensaje. Y si no controlas ese mensaje, otros lo controlarán por ti. Tus enemigos contarán tu historia si tú no la cuentas primero. Y te aseguro que la versión de tus enemigos no será amable. Esta obsesión por las apariencias no era superficialidad, era estrategia pura. Maquiavelo entendió que el poder no es algo que se tiene, sino algo que se representa. Y esa representación requiere máscaras. No por maldad, sino por supervivencia. Porque el líder que muestra todas sus cartas está perdido. El líder que revela todas sus dudas está muerto. El líder que confiesa todas sus debilidades está cavando su propia tumba. No se trata de mentir por mentir. Se trata de proteger el poder que te permite hacer el bien. Porque un líder que pierde el poder por no saber manejar las apariencias no puede ayudar a nadie. Y es mejor un líder que finge ser bueno y hace el bien que un líder auténticamente bueno que es destruido por sus enemigos en la primera semana. El mundo no recompensa la autenticidad ingenua. Recompensa la inteligencia estratégica. Y la inteligencia estratégica incluye saber qué mostrar y qué ocultar. Maquiavelo lo resumió en una frase que todavía hoy resuena en los pasillos del poder. Todos ven lo que aparentas, pocos entienden lo que realmente eres. Y esos pocos no se atreven a contradecir a la mayoría. Así que maneja las apariencias o las apariencias te manejarán a ti. Manipular es una palabra que suena sucia. Nadie quiere ser llamado manipulador. Nadie quiere admitir que manipula. Pero Maquiavelo no tenía miedo a las palabras. Y si algo aprendió en sus años de diplomacia, es que la manipulación no es una opción, es una necesidad. Todo líder manipula. Todo negociador manipula. Todo padre, todo maestro, todo artista, todo vendedor manipula. Porque manipular no significa necesariamente engañar. Significa influir en la percepción y en las decisiones de los demás. Y eso es exactamente lo que hacemos cada vez que intentamos convencer a alguien de algo. La diferencia está en el propósito. Un tirano manipula para oprimir. Un líder sabio manipula para proteger. Un demagogo manipula para engañar. Un estadista manipula para gobernar en medio del caos. El arte no está en evitar la manipulación, sino en usarla con inteligencia y con límites. Maquiavelo lo explicó con una crudeza que todavía hoy escandaliza. El príncipe debe ser zorro y león. Zorro para detectar las trampas. León para ahuyentar a los lobos. El zorro es astuto, calculador, capaz de moverse entre las sombras sin ser detectado. El león es fuerte, imponente, capaz de infundir respeto con solo aparecer. Pero ninguno de los dos puede gobernar solo. El zorro sin fuerza es vulnerable. El león sin astucia es predecible. Y el poder no perdona ni la vulnerabilidad ni la previsibilidad. Aprendió esto observando a César Borgia. Borgia era un maestro en el arte de manipular. No solo en el campo de batalla, sino también en el terreno psicológico. Cuando conquistaba una ciudad, no solo imponía su ley, se aseguraba de que la población sintiera que él era la mejor opción entre todas las posibles. Primero dejaba que sus capitanes cometieran abusos. Luego aparecía él, castigaba a los abusadores y se presentaba como el Salvador. La gente no lo amaba, pero lo prefería. Y esa preferencia era más valiosa que el amor. Porque el amor se desgasta, pero la preferencia estratégica se mantiene. Borgia manipulaba las emociones de las masas como un director de orquesta maneja los instrumentos. Subía la tensión cuando necesitaba obediencia. Bajaba la presión cuando necesitaba estabilidad. Mostraba clemencia cuando convenía. Mostraba crueldad cuando era necesario. Cada gesto estaba calculado. Y Maquiavelo tomaba notas fascinado. Otro ejemplo que Maquiavelo estudió con atención fue el de Fernando de Aragón. Un rey que no dejaba de atacar, de conquistar, de expandirse, pero siempre con una excusa noble, siempre invocando la fe, la defensa de la cristiandad, la lucha contra los infieles. Fernando manipulaba la religión para justificar sus conquistas,
Y la gente lo aplaudía, porque la gente no quiere conquistadores, quiere cruzados. No quiere políticos ambiciosos, quiere paladines de causas justas. La diferencia no está en lo que haces, sino en cómo lo presentas. Y Fernando lo entendía perfectamente. Maquiavelo extrajo de todo esto una conclusión que sigue siendo válida 500 años después. El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. No porque la gente sea estúpida, sino porque la gente quiere ser engañada. Quiere creer que sus líderes son buenos, que sus guerras son justas, que sus sacrificios tienen sentido. Y el manipulador inteligente se lo proporciona. Les da la narrativa que necesitan. Les ofrece la historia que quieren escuchar. Y a cambio recibe su obediencia, su lealtad, su silencio. Eso es manipular. Pero Maquiavelo no escribió esto para formar tiranos. Lo escribió para formar gobernantes que supieran defenderse de los tiranos. Porque si tú no entiendes cómo funciona la manipulación, alguien te manipulará a ti. Si tú no sabes detectar las trampas del zorro, alguien te las tenderá. Si tú no sabes rugir como el león, alguien rugirá por ti y te devorará. El conocimiento del mal no te hace malvado, te hace inmune al mal ajeno. Y esa era la misión secreta de Maquiavelo: dar a los suyos las herramientas para sobrevivir en un mundo de manipuladores. Pero mientras Maquiavelo perfeccionaba estas ideas en su mente, el poder que tanto había analizado comenzaba a desvanecerse de sus manos. Sus advertencias fueron ignoradas, sus consejos despreciados, y el hombre que mejor entendía el arte de manipular no pudo evitar ser aplastado por las mismas fuerzas que había descrito. Porque una cosa es conocer las reglas del juego, y otra muy distinta es poder jugarlo cuando el tablero está inclinado en tu contra. Maquiavelo lo sabía, y por eso en sus escritos no hay triunfalismo, hay lucidez. La lucidez de quien ha visto el abismo y ha decidido describirlo para que otros no caigan en él. El arte de manipular es el arte de mover voluntades ajenas sin que se den cuenta. Ese arte tiene un lado oscuro y un lado luminoso. Depende de quién lo use y para qué. Maquiavelo te advierte que lo uses para proteger, no para destruir. Para construir, no para engañar. Para defender a los tuyos, no para oprimirlos. Pero también te advierte que si no lo usas, otro lo usará contra ti. La traición nunca llega de frente. Si llegara de frente, no sería traición, sería ataque. La traición llega de lado, en silencio, con una sonrisa y una palmada en la espalda. Llega de quienes menos sospechas, en el momento más inesperado, con la excusa más razonable. Así fue como Maquiavelo la recibió. No hubo un gran juicio, no hubo un debate público, no hubo siquiera la oportunidad de defenderse. Simplemente un día dejó de ser útil y al día siguiente era un enemigo del Estado. Los Medici habían regresado a Florencia con la fuerza de las armas y la determinación de quien ha esperado demasiado tiempo su venganza. No estaban dispuestos a perdonar, no estaban dispuestos a olvidar. Durante años, Maquiavelo había servido a la República que los expulsó. Durante años, había sido la voz y la pluma del gobierno que ellos consideraban ilegítimo. Durante años, había negociado con sus enemigos, había fortalecido a sus rivales, había trabajado incansablemente para mantenerlos fuera del poder. Y ahora ellos estaban dentro, y él estaba fuera. La nueva administración Medici comenzó una purga silenciosa, pero implacable. Todos los funcionarios que habían servido a la República fueron destituidos. Todos los diplomáticos que habían trabajado para el gobierno anterior fueron investigados. Todos los leales al viejo régimen fueron señalados, vigilados, amenazados. Y entre todos esos nombres había uno que destacaba por encima del resto: Niccolò Machiavelli. No porque fuera el más poderoso, ni porque fuera el más rico, ni porque tuviera un ejército personal. No, destacaba porque era el más inteligente. Y en política, la inteligencia asusta más que la fuerza bruta.
Un enemigo fuerte puede ser derrotado con un ejército más fuerte, pero un enemigo inteligente puede anticiparse, esquivar el golpe, tender una trampa, sobrevivir. Y eso era precisamente lo que los Medici temían, que Maquiavelo, desde las sombras, tejiera una red de resistencia, que utilizara sus contactos en el extranjero para buscar apoyos, que escribiera cartas, que moviera influencias, que conspirara. Así que decidieron actuar antes de que él pudiera hacer nada. La acusación fue tan simple como devastadora: conspiración contra el nuevo gobierno. No necesitaban pruebas, no necesitaban testigos. Bastaba con que alguien pronunciara su nombre en la sala adecuada, en el momento adecuado, delante de las personas adecuadas. Y su nombre fue pronunciado. Un joven idealista llamado Boscoli y un tal Caponi fueron arrestados por planear un atentado contra los Medici. Bajo tortura mencionaron varios nombres, algunos reales, otros inventados, otros sugeridos por los propios torturadores. Y en esa lista de nombres apareció el de Maquiavelo. No importaba que fuera mentira. No importaba que Maquiavelo no hubiera participado en ninguna conspiración. No importaba que los propios acusadores supieran que era inocente. Lo que importaba era la oportunidad. Tenían la excusa perfecta para eliminar a un adversario incómodo. Y la aprovecharon. Una mañana cualquiera los guardias llamaron a su puerta. Maquiavelo abrió sin sospechar nada. Quizás esperaba un mensajero con noticias de algún aliado. Quizás esperaba un antiguo colega con alguna oferta modesta. Lo que encontró fue un grupo de hombres armados con órdenes de arresto. No hubo tiempo para despedirse de su familia. No hubo tiempo para reunir pruebas de su inocencia. No hubo tiempo para nada. Lo tomaron por los brazos y lo arrastraron por las calles que él había recorrido durante años como diplomático, como consejero, como servidor público. Las mismas calles que lo habían visto pasear con príncipes y cardenales, ahora lo veían caminar como un criminal. La humillación era parte del castigo, porque la traición no solo busca eliminarte físicamente, busca destruirte moralmente. Busca que los demás te vean caer y aprendan la lección. Busca que tu nombre sea sinónimo de fracaso. Maquiavelo lo entendió mientras lo encerraban en una celda oscura y húmeda, bajo el mismo palacio donde antes había despachado. La traición no era solo una cuestión de política, era una cuestión de poder en estado puro. El poder no admite competencia. El poder no tolera la disidencia. El poder no acepta el riesgo de que alguien más inteligente pueda amenazarlo. Y Maquiavelo era más inteligente que la mayoría de los hombres que ahora ocupaban el gobierno. Ese era su verdadero crimen: no haber conspirado, haber destacado, haber sido brillante en un mundo donde la brillantez molesta a los mediocres. Ahora estaba solo, aislado, a merced de sus enemigos. Y lo peor estaba por llegar, porque los Medici no se conformaban con encerrarlo, querían quebrarlo. Y para eso tenían un método infalible: la tortura. Sobrevivió a la tortura. 6 veces lo colgaron de la cuerda. 6 veces lo dejaron caer con los hombros dislocados. 6 veces le preguntaron si conspiraba contra los Medici. Y 6 veces respondió lo mismo: no. Porque era verdad. Porque no había conspirado. Porque su único crimen había sido servir a Florencia con una lealtad que ya no valía nada. Al final lo soltaron. No por clemencia, no por justicia, no porque creyeran en su inocencia. Lo soltaron porque no pudieron arrancarle una confesión y porque algunos contactos movieron hilos desde fuera. Quizás algún cardenal que lo recordaba de sus misiones diplomáticas. Quizás algún noble que todavía respetaba su inteligencia. Quizás simplemente los Medici calcularon que un hombre torturado, arruinado y desprestigiado ya no representaba ninguna amenaza. Y tenían razón. Maquiavelo salió de la prisión siendo una sombra de lo que había sido. Su cuerpo estaba magullado, sus articulaciones destrozadas, su espíritu herido de una forma que nunca sanaría del todo. Pero había algo peor que el dolor físico. Había perdido su lugar en el mundo.
Ya no era el secretario de la República. Ya no era el diplomático que negociaba con reyes. Ya no era el consejero cuyas cartas eran leídas con atención en los palacios del poder. Ahora no era nadie. Y no hay tortura más cruel para quien ha dedicado su vida al servicio público. El exilio no fue una decisión judicial, sino una necesidad práctica. En Florencia ya no había sitio para él. Los nuevos gobernantes no querían verlo. Los antiguos colegas no se atrevían a saludarlo. Los vecinos desviaban la mirada cuando él pasaba. Era un apestado. Un recordatorio incómodo de un pasado que todos preferían olvidar. Así que se marchó. No tenía otra opción. Se retiró a una pequeña propiedad que su familia poseía en Sant'Andrea in Percusina, un pueblo diminuto a pocas millas de Florencia. Una casa rural rodeada de viñedos y olivos, hermosa en otro contexto, agobiante para un hombre que había vivido en el corazón del poder. Allí pasaba los días arrastrando una existencia que no había elegido. Por las mañanas caminaba por los campos, observaba a los campesinos trabajar, se sentaba bajo un árbol a leer. Por las tardes jugaba a las cartas en la taberna del pueblo con el carnicero, el molinero y el herrero. Discutía sobre el precio del trigo, sobre el clima, sobre las cosechas. Él, que había debatido con los hombres más cultos de Italia, ahora gritaba por una partida de dados en una taberna polvorienta. Era una humillación cotidiana, una muerte en vida que se repetía cada mañana al despertar. Pero cuando llegaba la noche, algo cambiaba. Maquiavelo se quitaba aquellas ropas sucias y gastadas. Se ponía sus vestiduras de canciller, las que había llevado en los días de gloria. Se sentaba ante su escritorio con una vela encendida. Abría los libros de los antiguos: Tito Livio, Tácito, Aristóteles. Y durante unas horas el exiliado dejaba de existir. Durante unas horas volvía a ser Maquiavelo. En una de sus cartas más famosas, describió ese ritual con una belleza que aún estremece. Llegada la noche, escribió: me despojo de mis ropas cotidianas llenas de barro y me visto con prendas regias. Entro en las antiguas cortes de los hombres del pasado. Ellos me reciben con afecto, y allí me alimento de ese alimento que es solo mío y para el cual nací. No me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por las razones de sus acciones. Y ellos, en su humanidad, me responden. Durante 4 horas no siento aburrimiento, olvido todos los problemas, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte. Me transfiero enteramente a ellos. Esas palabras son el retrato más íntimo de un hombre que había perdido todo menos su mente, todo menos su pasión por entender, todo menos su necesidad de escribir. Y fue en esas noches solitarias donde empezó a tomar forma lo que sería su legado. No uno, sino varios libros. Obras que escribiría sin esperanza de ser leído por los poderosos, sin expectativas de fama o fortuna, sin otro motor que la necesidad de decir lo que había aprendido. Porque el exilio le había dado algo que el poder nunca le dio: silencio, tiempo, distancia. Y desde esa distancia podía ver con más claridad que nunca las reglas del juego que había estado jugando toda su vida. El poder ya no estaba en sus manos, pero las palabras aún sí. Y esas palabras estaban a punto de cambiar la historia. Hay una muerte peor que la muerte física. Es la muerte en vida. Esa que llega cuando el mundo sigue girando, pero tú ya no formas parte de él. Cuando las calles que recorrías siguen llenándose de gente, pero nadie te reconoce. Cuando las instituciones que ayudaste a construir siguen funcionando, pero tu nombre ha sido borrado de sus archivos. Eso era Maquiavelo en su exilio, un fantasma, un hombre que había sido importante y que ahora no era nada. Los días se sucedían unos a otros sin que nada cambiara. Las mismas rutinas, los mismos paisajes, las mismas conversaciones triviales en la taberna. Por las mañanas, el canto de los pájaros. Por las tardes, el ruido de las herramientas de los campesinos. Por las noches, el silencio absoluto del campo toscano.
Un silencio que a veces era paz y a veces era tortura. Porque en ese silencio, Maquiavelo no podía escapar de sus propios pensamientos. Recordaba constantemente lo que había sido, las misiones diplomáticas, las negociaciones con papas y reyes, los despachos en el palazzo de la Signoria. Recordaba los rostros de los poderosos, las confidencias de los cardenales, la mirada fría de César Borgia. Recordaba el respeto que alguna vez le tuvieron. Y luego miraba a su alrededor y solo veía viñedos, olivos y un horizonte que no llevaba a ninguna parte. Lo más duro no era la pobreza, aunque había pobreza. Su familia sobrevivía con lo justo. Lo más duro no era la soledad, aunque había soledad. Su esposa Marieta y sus hijos estaban con él, pero no podían compartir el dolor de un hombre que llora por algo que ellos no entienden. Lo más duro era el olvido. Saber que Florencia seguía adelante sin él, que otros ocupaban su puesto, que las decisiones se tomaban sin consultarle, que su nombre ya no aparecía en las cartas oficiales, que si alguien lo mencionaba en una conversación, era como un recuerdo del pasado, no como una posibilidad del futuro. Maquiavelo escribió cartas a sus antiguos contactos, a los pocos que aún se atrevían a responderle. Les pedía noticias de la política, les preguntaba por los movimientos de los príncipes, les suplicaba que intercedieran por él ante los Medici. Quería volver, no por ambición, no por orgullo. Quería volver porque servir a Florencia era lo único que daba sentido a su existencia. Pero las respuestas eran vagas, evasivas o directamente no llegaban. Unos le daban largas con excusas educadas, otros ni siquiera se molestaban en contestar. Los Medici no querían saber nada de él. Le habían perdonado la vida, pero no le devolverían la dignidad. Y mientras tanto, el tiempo pasaba. El pelo se le volvía gris. Las arrugas se marcaban más profundamente en su rostro. La salud que había quedado dañada por la tortura nunca se recuperó del todo. Pero en medio de esa decadencia física, algo extraordinario estaba ocurriendo en su mente. Porque el olvido, ese enemigo terrible, también era un aliado inesperado. Al no tener nada que perder, Maquiavelo encontró una libertad que nunca había tenido. En sus años de diplomático, siempre había tenido que medir sus palabras. Siempre había tenido que adaptar sus informes a lo que sus superiores querían escuchar. Siempre había tenido que suavizar sus opiniones para no ofender a los poderosos. Ahora ya no. Nadie leía sus escritos. Nadie le pagaba por ellos. Nadie los censuraba. Podía escribir lo que realmente pensaba sin temor a las consecuencias. Y eso era un regalo que ningún príncipe podía concederle. Solo el olvido, solo el exilio, solo la certeza de que nadie va a castigarte porque nadie te está prestando atención. Esa libertad absoluta fue el combustible de sus últimas obras. No solo El Príncipe, también los discursos sobre la primera década de Tito Livio, también El arte de la guerra, también sus obras de teatro, sus poemas, sus cartas. Un torrente de creatividad que brotaba paradójicamente de la peor época de su vida. Como si el universo le hubiera dicho, te quito todo lo que amas, a cambio te doy la oportunidad de escribir para la eternidad. Y Maquiavelo aceptó el trato. Escribió como un poseso, como un profeta, como un hombre que sabía que sus contemporáneos no le escucharían, pero que las generaciones futuras quizás sí. Y en ese acto de fe, en esa apuesta por la posteridad, el hombre olvidado de Florencia se estaba transformando en algo mucho más grande. Se estaba transformando en inmortal.